Para nuestro bien o para nuestro mal, son pocas las cosas que permanecen en la Ciudad de México. Como en toda gran metrópoli, aquí las modas, las ideologías, los edificios, las calles y otros tantos espacios públicos entran constantemente en toda clase de mutaciones. Algunas quizá nos parezcan imperceptibles, pero otras suceden de manera súbita y veloz. Hoy me dirijo a conocer un lugar que ha sido muestra y víctima de esta turbulenta historia. En algún momento fue símbolo del orden y progreso, de la modernidad porfiriana. Después, olvidado y hasta ninguneado, fue encontrar su renacimiento bajo el auspicio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hablo, ya se imaginarán, del Museo Universitario del Chopo, un espacio que expresa hoy la esencia misma de la Santa María la Ribera y otras colonias aledañas que siguen cabiendo en el casco urbano, y dando cabida a las expresiones artísticas más originales, críticas e incluso marginales de nuestra época. Un reflejo, a final de cuentas, del espíritu que permea a este nuevo México. José Luis, muchas gracias por tenerme aquí en este maravilloso lugar. Fíjate que me trae recuerdos de la infancia. Yo aquí vine de muy niño, cuando todavía era el museo de historia natural. Me acuerdo del dinosaurio, ¿no? Que eran las cosas que veíamos. Que ahora está en Chapultepec. Sí, se lo llevaron para Chapultepec. Y pues tiene historia, ¿no? Estaba viendo que lo trajo aquí Pastor Roé, según una placa que está allá afuera. Esta construcción muy de tipo Eiffel, ¿no? Como Art Deco, principios del siglo XX, con toda la referencia o el paradigma arquitectónico del Palacio de Cristal, este famoso... De Londres, el Crystal Palace. El Crystal Palace de Hyde Park, de Londres, que eran estos pabellones inmensos con esta estructura de hierro y cristal para organizar o realizar ferias internacionales de industria y comercio, con los grandes avances. Yo digo que era como la Internet del siglo XIX, porque era la conexión global de todos los países que llevaban sus productos ahí, ¿no? Entonces ahí te enterabas de qué hacía cada país. Y entonces esto se construye en Düsseldorf y lo compran unos mexicanos y se lo traen aquí a un fraccionamiento. Estábamos fuera de la Ciudad de México, que terminaba en lo que hoy es el centro histórico, y entonces la Santa María era lo que hoy llamaríamos un fraccionamiento, digamos. Una urbanización ya muy moderna para la clase política porfirista, con toda esta idea de orden y progreso y modernidad. Y esto queda abandonado y luego ya en el 75, después de que queda abandonado y se va a otro lugar, el Museo de Historia Natural, se abre como museo ya dedicado al arte y la cultura, perteneciente a la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. De la UNAM. Con toda esta... El Chopo es porque la calle se llamaba Chopo, ¿no? Así es. Y este museo pues, se vuelve también emblema de la política cultural de la UNAM, con todo ese prestigio histórico que ya tiene, pero además con la peculiaridad que en ese entonces, en los años 70, no había infraestructura cultural en la zona, entonces vino a cubrir un vacío. Y desde el 75 fue un museo que por un lado programaba la excelencia cultural de la UNAM, pero también sensible y abierto a las expresiones novedosas de la zona, tanto de los barrios adyacentes, como también de las artes marginadas de los 70 y de los 80. Pensemos, por ejemplo, en el rock, que estaba prohibido o estigmatizado, era muy mal visto, no contaba con espacios. Era una importación del imperialismo, como me decían. Eso se decía, ¿no? Mucha gente que era algo mal visto, antinacionalista o imperialista o de malas costumbres, ¿no? Después del 71, que se escandalizaron en México todos con el rock. Pues el rock se fue a los arrabales, pero de las pocas instituciones que estuvieron abiertas a los grupos de búsqueda rockera fue el Museo Universitario del Chopo. Estamos hablando desde la escena de grupos como Decibel, experimental o rock progresivo o electroacústico, hasta desde luego movimientos novedosos como, bueno, el blues, el rock pesado, pero también el punk, por ejemplo, ¿no? O desde luego grupos como Café Tacuba ya más tarde del rock en español. Y entonces aquí tuvieron presencia los artistas jóvenes vinculados al arte contemporáneo, los artistas de performance, que también carecía de espacios, pasaban por aquí. Desde luego el movimiento feminista, el movimiento gay también, que desde años muy tempranos empezó a organizar la Semana Cultural Gay y que fue muy importante en todos los cambios que ha habido en esta ciudad en torno a las políticas de género, ¿no?
la aceptación del matrimonio homosexual, por ejemplo. O sea, en la ciudad. gente, acontecimientos, eventos que tienen que ver un poco con esos márgenes de la cultura, ponle comillas, ¿no? El arte o la cultura subterránea o marginal o alternativa. Eso siempre tuvo cabida aquí. Así es, entonces eso lo hizo un museo muy importante, muy emblemático. Incluso el cinematógrafo, el Chopo, hay que recordar que los cineclubes de la UNAM, con la autonomía universitaria, siempre pudieron pasar cine de arte o cine de autor, e incluso sin problemas de censura, ¿no? Entonces, en este museo había un cineclub, el cinematógrafo, que permitió dar oferta cinematográfica a la gran demanda que había en la zona de la ciudad. Hay que pensar que no había internet, no había festivales de cine como hay hoy en la ciudad todo el tiempo. Entonces todo esto le dio una hora a este museo de encuentro de lo novedoso, de lo heterodoxo, de lo propositivo, de las nuevas tendencias, de pensamiento crítico, ¿no? Además, siendo parte de la UNAM, siempre muy vinculado a la academia y a la reflexión y a la producción de conocimiento. Un ejemplo para que la gente que nos ve pueda entender más claramente, el Tianguis Cultural del Chopo se funda en este museo en 1980. En este mismo lugar. Aquí. Ahora ya no es aquí, ¿verdad? Ahora. Ya no. Se funda en 1980 como un encuentro de melómanos, seguidores de lo que llamaban la música no comercial, que en ese entonces era todo, porque era un país autoritario y cerrado. Entonces digamos que el folclore sudamericano, el folclore mexicano, la música clásica, el blues, el jazz y todos los géneros rockeros carecían de circuitos de circulación. Había muy pocas radiodifusoras que lo pasaban, algunas de ellas institucionales, pero bueno, aquí los sábados se reunían los melómanos seguidores de estos géneros a intercambiar grabaciones, revistas, filmaciones, etc. Entonces se volvió tan importante y creció tanto que en el 82 o el 83 por ahí sale fuera del museo y se establece en la calle enfrente. Entonces es un museo caracterizado por eso, como por haber albergado desde entonces las nuevas propuestas culturales y artísticas. Siempre ha estado vinculado este espacio con lo novedoso, ¿no? Totalmente. Siempre ha sido una cuestión de vanguardia, del último grito de la moda en las artes. Y no tanto lo novedoso por lo novedoso, sino lo novedoso por las nuevas búsquedas de nuevas perspectivas de pensamiento, nuevos puntos de vista críticos, nuevas posturas, incluso sociales, culturales, estéticas, poéticas o políticas también. Todo eso le ha dado, digamos, un perfil muy singular. Siempre ha sido contemporáneo. Siempre ha sido contemporáneo. En ese sentido de lo más contemporáneo, lo que se está gestando ahorita. Aquí rebasa con mucho el concepto de museo, ¿no? Esto tiene vida. Esto es un hay museo. Presencia aquí de artistas, ¿no? Muy sui generis. Uno entiende por museo donde hay objetos, ¿no? Exacto. Y que tienen letreros ahí, que uno va aprendiendo de qué culturas son, etcétera, etcétera. Sí. En cambio, aquí viene gente. O sea, somos un museo que hace, sí, exposiciones, y que tiene una colección también artística, pero también vendríamos a ser un centro cultural. Claro. ¿No? Donde hay un teatro del dinosaurio, fue el dinosaurio ahora, porque alrededor de 2010 se inaugura un nuevo edificio diseñado por el arquitecto Norten, que le da un equipamiento muy contemporáneo al museo, y tenemos el viejo o emblemático foro El Dinosaurio, donde se hacían los conciertos o los performances en los 80. Hoy es un foro con 200 asientos y muy buen equipo de audio y de iluminación y muy buena acústica. Sí, oye, y el emplazamiento del museo, volviendo a la colonia Santa María, es verdaderamente una cosa interesante y digna de verse, ¿eh? Ahora que venía para acá, caminé por las calles y ver la arquitectura. Desde casi todos lados, ¿verdad? Sí, cierto. Se han preservado aquí muchísimas casas, mansiones y lugares, ¿no? Ya mencionaste el kiosco Morisco, está el Museo de Geología. Correcto. Es decir, vi por aquí un tríptico donde hablan de los restaurantes, otros sitios que hay en el Rumbo, que por lo que veo hay un esfuerzo por darle un perfil bueno, como decíamos, cultural, ¿no? Cuando se inaugura como museo de la UNAM en el 75, se mostró muy sensible a la zona, tanto en ofrecer
valga la redundancia, una oferta cultural a los vecinos o a los barrios adyacentes de propuestas de gran calidad, pero también de regreso, o sea, pudiendo programar proyectos que dialogaran con los barrios. Nosotros hoy día tenemos un programa de acción que llamamos ¿Qué pasa en el barrio?, y que pretende generar proyectos en colaboración con los vecinos, no solo de la Santa María, sino de otros barrios, ya sea propuestas escénicas o publicaciones. Por ejemplo, tenemos un fanzine o una publicación que realiza Israel Martínez, un artista contemporáneo, que se llama Voces, y que pretende ser las voces de la diversidad de los habitantes del barrio de la Santa María. Y también publicamos este tríptico o políptico que mencionas, donde viene un mapa señalando la oferta gastronómica de la zona, desde puestos de garnachas hasta restaurantes quizás más caros. Sí, vi una pulquería, por ejemplo. Sí, y desde luego muchos foros culturales independientes que hay en la zona, porque es un barrio todavía barato donde se han venido a vivir muchos artistas y que abren sus propios espacios, ¿no? Entonces sí tenemos, digamos, una preocupación por vincularnos con las propuestas comunitarias o la vida del barrio. Yo recomendaría visitar la página web de nuestro museo para poder tener... estar al tanto de todo lo que ofrece el museo, ¿no? También hay una cafetería, me preguntabas, ¿no? Para poder hacer tu plan, venirte aquí al museo, comer en algún lugar de los alrededores, que hay cosas muy ricas, y a lo mejor visitar el kiosco morisco y algunos de los foros culturales independientes. La Alameda de la Santa María, famosa, claro. Preciosa. Sí, sí, sí. Pues así es, mi querido José Luis, no sabes cuánto te agradezco. Verdaderamente es una oportunidad de estar en un sitio extraordinario, dentro de la ciudad, aunque en sus orígenes esto era, como tú dices, las afueras, ahora ya ha quedado en el centro de la ciudad. Así es. Un barrio residencial antiguo, que como tú dices ha sido rescatado, es muy visitado, y el Chopo, pues fíjate, nada más de ver la imagen, ya uno evoca todo lo demás, Totalmente. ¿no? Nada más de ver la imagen de la portada, estos magníficos cristales y estos aceros, ¿no? Que vienen desde Düsseldorf, me decías que fue armado ahí, ¿verdad? Es una oferta cultural, pues, hombre, porque ya amplísima. También pueden venir a ver el valor patrimonial del edificio original y el moderno. Y el edificio mismo, digamos, es parte del museo, ¿no? José Luis, gracias a ustedes. Muchísimas gracias de venir a informar de lo que estamos haciendo por aquí. No, hombre, en el norte de la ciudad. Gracias, José Luis. El Museo Universitario del Chopo surge como refugio de los jóvenes rockeros, un vehículo para transmitir las expresiones culturales y musicales que en su momento fueron suprimidas o enviadas al subterráneo por el canon de las bellas artes y también por las autoridades del gobierno. Hoy este museo expande los parámetros de las artes visuales y del performance, un centro cultural incluyente que da entrada a las expresiones menos ortodoxas del arte o que atentan directamente contra la alta cultura. Pero así son estos tiempos de emoción, cambio y transformación. Y muchas veces se requiere de un simple acorde con distorsión para irrumpir y sacudir los prejuicios culturales que pueden persistir en este nuevo México.